Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Siempre es maravilloso el tiempo que podemos estar con el Señor Jesús. Siempre es el mejor momento el que tenemos para estar con Él. Hablaba hoy Javier, luego del segundo himno, de tantos pasajes maravillosos sobre hombres y mujeres que tenían que tener fe para poder alcanzar algo en sus vidas. Y veíamos cómo algunos de ellos no alcanzaban las expectativas. Algunos se sentían frustrados, como María y Marta. El Señor a veces responde de maneras que nosotros no entendemos y actúa muchas veces de manera que nosotros no comprendemos. Y a veces el Señor trabaja individualmente en cada uno y a veces como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero a veces el Señor, en algunas vidas, con llamados especiales, tiene que trabajar de una manera muy puntual. Y cuando usted lee sobre tanto que se habló hoy de la fe, si leemos el pasaje más emblemático sobre la fe, ¿cuál sería? Claro. Se los voy a leer, si usted quiere, solamente como referencia. Todos sabemos, si tuviéramos que dar la definición con respecto a ese pasaje, de qué es la fe, ¿verdad? Y por si fuera poco, en ese mismo capítulo nos deja ejemplos espectaculares de personas que actuaron en la fe. Yo le hago una pregunta a cada uno de los hermanos que hoy está compartiendo y que vino a buscar de Jesús. ¿Cree que el Señor cambió? ¿Cree que Jesús es diferente de en esa época? Yo le voy a hablar luego de mucho antes de que viniera Jesucristo. La fe no nace solo con Jesús. La fe nace en el corazón del hombre para con Dios, a pesar del momento, del lugar y de la circunstancia que viva. Usted me dice, si yo estuviera en el ámbito específico, creería. Le voy a demostrar que no es necesario. ¿Por qué? Por la palabra. Pero si el Señor hiciera esto en mi vida, yo creería. Le podría demostrar con la palabra que no alcanza. Luego de ese pasaje donde Jesús resucitó a Lázaro, luego del cuarto día, hediondo su cuerpo, putrefacto su carne, su alma y su espíritu en el mismo lugar, esperando allí en el Hades, a que el Señor abriera las puertas del cielo para cuando Él hiciera la expiación maravillosa y resucitara de entre los muertos y saliera de ese lugar. Salió mucho antes, solamente a la orden de Jesús. Y usted diría, ¿y lo vieron todos y creyeron? No. Había muchos que procuraban matar a Lázaro. Usted dice, ¿cómo lo van a matar? Semejante obra. Si alguien viera resucitar a un muerto, todos creerían en Jesús. No. ¿Sabe por qué? Porque el problema no está en las acciones de afuera, está en el corazón del hombre. Está en las acciones que el hombre hace. Podríamos enumerar un montón de acciones de hombres y mujeres que relata la palabra. Pero el desafío no es hace 2000 años atrás. El desafío es hoy. Si este versículo que vamos a leer y estos pasajes que vamos a leer podrían llegar a tener cumplimiento en nuestras vidas. ¿Y para qué dejó el Señor, dice Pedro, toda la Escritura? ¿Para qué la dejó toda? Para que sea de enseñanza para nuestras vidas y para que por ella podamos poner por obra cuando nos encontremos en situaciones semejantes, similares o no, pero esa palabra por el Espíritu Santo nos va a dar el aliento. Leemos entonces Hebreos 11. Dice la definición bíblica dada por el Espíritu Santo, aquel que escribió el libro de los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
¿Qué creemos nosotros? ¿Que al universo lo formó Dios? ¿Por qué creemos eso? ¿Estuvimos en aquel lugar cuando fue creado? ¿Lo vimos cómo lo creaba? ¿Nos mostraron algún documento viendo cómo era esa forma de creación? ¿Tenemos algo, una imagen, reflejo de eso, una pintura, una alegoría? ¿Hay algo que nos muestre que Dios fue el creador del universo? No, ¿verdad? No hay ningún registro, ¿no? No existen. ¿Por qué creemos que Dios hizo al universo, todo lo que en él hay, y luego formó de la tierra y del barro con sus manos al hombre, y luego de la costilla del hombre a la mujer? ¿Por qué creemos todas esas cosas? ¿Porque lo dice quién? ¿La palabra de quién? ¿Y usted por qué cree si son palabras? ¿Y por qué creen en Dios? ¿Lo ven a Dios? ¿Quién le garantiza que Dios escribió esta palabra? ¿Por qué creen? ¿Porque tienen qué? ¿Tienen fe? ¿Creen que Dios le dijo a las estrellas que iluminen y sean? ¿Creen que Dios puso los astros? ¿Creen que Dios hizo poner al sol y alrededor de ellos los planetas? ¿Creen que toda la perfecta armonía que hay en el universo lo hizo Dios? ¿Lo creen? ¿Creen que Dios agarró barro? Gracias, Javi. Gracias, Su. ¿Creen que Dios agarró barro, le dio forma y hizo a un hombre de un muñequito de tierra, de arcilla? Y luego de ese muñequito donde no había vida, no vino de un pez, no vino de una bacteria, no vino de no sé dónde de las galaxias, no hubo un pim pum pam big bang no sé qué, no hubo ninguna cosa. ¿Ustedes creen que armó de barro una figurita de hombre? Y que cuando estaba ahí el hombre era una cosa que no servía para nada, porque era una forma humana. ¿A imagen y semejante de Dios? Sí, ojos, nariz, boca, manos, pie. Pero no se movía, no sentía, no hablaba, no escuchaba, no veía. ¿Ustedes creen que Dios hizo al primer hombre de esa manera? ¿O creen que venía lleno de pelos, encorvado, haciendo o así? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que fue mutando con el tiempo hasta que se quedó erguido y empezó a razonar, a entender y dejó de comer con las manos? ¿Qué creen que fue? ¿Cómo creen que fue? ¿Creen que Dios lo formó, como dice la palabra, que ustedes dijeron que creen que es la palabra de Dios? ¿Creen que Dios tomó a ese hombre, miró su nariz y tomó la boca, Dios, su boca, Dios, y sopló en la nariz de ese hombre y entró el aliento de vida? Y empezó a recorrer por él el espíritu para que comience a llenarse de sangre, para que por su corazón comenzara a fluir la sangre, para que todo eso que era barro y no servía para nada pudiera tomar vida. ¿Lo creen ustedes? Pero dijo hoy Javier algo. ¿Por qué entonces cuando viene la enfermedad no creen que Dios puede sanarla? ¿Por qué cuando viene el problema, la dificultad, esto Dios no lo puede resolver? ¿Por qué cuando vienen las dificultades, los problemas en el hogar, en la vida personal, entonces le ponemos los límites a Dios? Y usted me está diciendo que cree en todo eso. Si es el mismo Dios, ¿o no lo dice en el mismo libro que estamos leyendo ahora? Dios es el mismo, dice Hebreos 13, ayer, hoy, es el mismo hoy que resucitó a Lázaro. Es el mismo hoy que le cortó el flujo de sangre a la mujer. Es el mismo hoy que sopló en Adán y le dio vida. Es el mismo. Nosotros cambiamos. Nosotros quizás no nos alcanza la fe, porque la fe es la seguridad de lo que se cree, no de lo que se ve. No necesito ver para creer. Necesito creer que Dios todo lo puede. Por eso decía el verso 6, sin fe, lo dijo hoy Javier, es imposible agradar a quién. Y ahí está el tema. Nos procuramos agradar tanto a las personas a veces, a mamá, a papá, al marido, al hijo, al hermano, al tío, al abuelo, al primo,
al amigo, al vecino, procuramos agradar a todo el mundo y nos olvidamos de agradar a Dios. Y le dice algo la palabra que usted cree que es de Dios. Porque sin fe es imposible. ¿Vio que siempre decimos que para Dios todas las cosas son posibles? ¿Se dio cuenta que hay cosas que son imposibles? ¿Meditó alguna vez que nosotros le ponemos un candado al accionar de Dios? ¿Meditó alguna vez que Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas, pero nuestra fe lo condiciona? ¿Meditó en este pasaje que dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Pero yo quiero agradarlo, pues sin fe es imposible. Y no le estoy hablando solo de una fe. Hay una fe que es la que nos salva, y le voy a volver a preguntar. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesús se hizo carne porque era Dios, era el verbo, era la palabra, era la acción y se hizo carne? ¿Cree? ¿Cree que fue gestado Jesús por gracia y obra del Espíritu Santo porque reposó la sombra sobre María, una mujer virgen, para que Él pudiera nacer? ¿Lo cree? Entonces, si cree que puede generar vida sin que un hombre toque a una mujer, ¿por qué no cree muchas veces que Él puede cambiar un órgano? Que Él puede transformar un hígado, que Él puede transformar un pulmón, un riñón, que Él puede cambiar un corazón, que Él puede hacer lo que Él quiere. ¿Por qué no? Si pudo engendrar en el útero de esa mujer, tomar el ovario y darle vida sin que un hombre la tocara, ¿por qué? A veces decimos que creemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y somos tan hábiles para poner determinadas excusas y cuestiones como María y Marta. Especialistas. Y algunos accionamos como María y Marta. Algunos un poquito más enojaditos, sin mostrarlo, pero más Marta, ¿dónde se quedó? Adentro de la casa, ¿no? ¿Y María qué hizo cuando llegó Jesús? Salió corriendo. Las dos tenían la misma duda, pero una corrió al encuentro, la otra... Había algo en Marta que el Señor evidentemente tenía que ir puliendo. Había varias cosas que tenía que pulir en ella. La fe no alcanzaba. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios... ¿Usted a dónde se acercó hoy? ¿A Nazar 1853 vino? ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelvo a preguntar, ¿por qué vino a Nazar 1853? ¿A buscar a quién? ¿A buscar a Dios? ¿Vino a buscar a Dios? ¿Y cómo llegó a la presencia de Dios? ¿Está Dios en este lugar? ¡Amén! Se quedaron cortos. ¿Está Dios en este lugar? Y va saliendo así nada más. ¡Amén! Dios está en este lugar, su Espíritu Santo así me lo revela, que Dios se mueve en este lugar por su palabra, por la adoración, por la administración, por lo que podemos sentir en el corazón, porque toca las vidas, porque cambia, transforma, sana, liberta. Dios está en este lugar. Amén. Ahora, ¿vino a Dios de qué manera? ¿En qué condición llegó a buscar de Dios? ¿Está triste? ¿Está enojado? No me lo tiene que decir a mí, tiene que pensarlo en su corazón. ¿Está con angustia? ¿Está con problemas? ¿Está con dificultades? ¿O están todos de 10? ¿Están todos maravillosos? Van a orar todos por mí hoy. Van a estirar sus manos y van a orar todos por mí. Porque yo vine necesitando de Dios. Porque yo vine necesitando de su presencia, a pesar de la responsabilidad de estar en este lugar y compartir una palabra que Dios inspiró. Vine porque necesito de Dios y porque sé que es el único
no hay otro que puede cubrir esa necesidad, porque mi fe está depositada en Él, porque vine sabiendo que Él está en este lugar, porque sabía que cuando se abrieran las puertas de esta casa, Él me iba a estar esperando para bendecirme. Es necesario que el que se acerca a Dios sepa que Él está. Ay, hoy está el hermano tal. No, entonces no voy a ir, hoy me quedo mejor. Ay, hoy no está el pastor. No, entonces mejor me quedo, voy cuando él vuelva. Me preguntaba el pastor preocupado estos días, mismo ayer. La gente está yendo a la iglesia, se está comprometiendo, está asistiendo, porque él está allá, pero está acá. Y se ocupa de cada uno y se preocupa por cada uno. Y está comprometido con Dios, con su obra, y la obra son ustedes. La obra que Dios le encomendó son cada uno, desde el final hasta acá arriba, cada uno de nosotros. Amén, amén. Sí, amén, tío, el pastor preocupado. Los hermanos se están preocupando. Ahora, yo les vuelvo a hacer la misma pregunta. Todos los que hoy llegaron y saben que necesitan de Dios, porque necesitan que en su hogar haya un cambio, porque necesitan que en alguno de sus hijos haga el Señor por su Espíritu un cambio, porque en su vida personal alguien necesita que el Espíritu Santo comience a gobernar más que la carne, porque algunos están quedados y se van desanimando, porque en otros se metió una raíz de amargura que está envenenando, y no solamente lo contamina a él, sino que contamina a otros. Porque el otro está sumido en el dolor por la ausencia, por la pérdida, por la enfermedad. Le pregunto, ¿vino como dice aquí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dijo hoy unos versículos que están en San Mateo 7, ¿no, Javier? Al que golpea, se le abre, ¿sí? El que busca, decía, encuentra, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron a buscar del Señor? Le hago una pregunta. Dice el Señor, ¿es galardonador del que llegó primero? ¿Es galardonador del que no faltó nunca? ¿Es galardonador del que se muestra el mejor de todos? ¿Es galardonador de qué dijo? ¿De los que le buscan? ¿Sabe por qué la mujer samaritana se fue sana? Porque lo buscó a Jesús. ¿Sabe por qué hoy usted se puede ir diferente? Porque si vino a buscar de Jesús de esta manera, se va a encontrar con que algo especial Él va a hacer. Dice el verso 8, por la fe Abraham siendo llamado... Por la fe de Abraham siendo llamado, les dije que a veces el Señor tiene llamados especiales. Y usted no se tiene que poner mal por eso. Porque no todos son Abraham, ni todos son Moisés, ni todos son David, ni todos son Mateo, ni todos son Pablo o Pedro. Porque el Señor le plació y encontró a alguien que era diferente. Y no está hablando en cuanto a la salvación, porque para Él somos todos iguales en eso. Pero no todos serán como Abraham. Y a veces el Señor está esperando que como cuerpo, como iglesia de Jesucristo, podamos ser diferentes. Que podamos conquistar el corazón de Dios de tal manera que el brazo de Dios se extienda. Que hoy podamos estar aquí, cada uno con sus necesidades, pero en uno. Dice Efesios, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor y Dios para todos. Si pudiéramos alcanzar a estar en una misma fe, en un mismo sentir, a pesar de cada uno sus cuestiones, pero lograr unir en el Espíritu y en su palabra esto, hoy este lugar tiembla, como tembló en la iglesia de los Hechos, porque conmovería el corazón de Dios. Claro, acá le habla a uno, a Abraham, y hoy quizás le hable a uno
que tenga por allí, y a todos para darnos la oportunidad. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y le voy a leer. Si quiere usted lo busca, si no, no se haga problema, yo le voy leyendo alternadito. Capítulo 12 de Génesis dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A veces el Señor te habla y te dice cosas. ¿Cuántos has tenido esa experiencia de que Dios les hable? A veces el Señor nos dice cosas en un momento determinado que no se cumplen al momento, como le habló a José. Y tuvo que pasar todo un periplo y una cuestión de cosas que no eran las más agradables. Pero había un propósito de Dios. Y a veces el Señor nos habla en forma grupal y otras en forma individual, porque algo nos quiere decir y porque algo está esperando Él de cada una de nuestras vidas. Haré de ti, le dijo Dios a Abraham, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te bendeciré y serás. ¿Y qué le dijo a la iglesia? Que Él, a través de su sangre preciosa, la compraba, la redimía, la salvaba, la limpiaba, la bendecía, para que sea ¿de qué? ¿Qué dice Pedro? Nos hizo una nación santa, especial, diferente. ¿No dice así Pedro? Él necesitaba, Dios, hacer un pueblo distinto de los caldeos, distinto de aquellos que estaban en ese tiempo y en esa época donde adoraban a dioses extraños, donde buscaba cada uno lo que le parecía y no conocían al verdadero Dios. Y necesitaba de alguna manera llegar a esa gente. Y para eso necesitó un hombre que formara una familia y que de esa familia se multiplicase de la manera que iba a decir. Todo eso iba a ser un milagro, todo. Iba a tomar a un hombre que donde él estaba se adoraban a muchos dioses. Un hombre que se había acostumbrado y se había criado en medio de ese lugar. Y viene la palabra de Dios y lo quita de ahí para hacer esto que Él iba a prometer. Y a veces Él nos ve a nosotros en medio de situaciones que quizás no quiere que estemos y nos pide que salgamos de ahí para poder hacer de nosotros un vaso útil y agradable. El pueblo ya está, el pueblo ya vino, el pueblo ya se formó, la iglesia ya nació, estamos en una dispensación donde tenemos todo a favor. Y Él está esperando ahora que cumplamos el propósito como tal. ¿Para qué iba a ser esta nación? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Abraham, en su familia y en aquellos que viniesen como consecuencia de su descendencia, muchos iban a encontrar la bendición. Hoy no es distinto. Hoy estamos en una nación santa, diferente, y a través de nuestras vidas, la iglesia de Jesucristo, esta nación maravillosa, no solamente nos quiere bendecir como lo está haciendo en esta noche, sino que está esperando que vayamos allá afuera y seamos de bendición para otros. El enemigo lo que va haciendo en estos tiempos es no mirar tanto al Señor, mirar más para nosotros mismos. Lo logró en tiempo de Amós, lo logró en tiempo donde Zorobabel tenía que mirar al Señor como le mostraba que tomara la plomada. Lo logró en muchos de ellos, que solo miraban sus casas, sus cosas, sus vidas, sus vestidos, su dinero, y las cosas de Dios estaban arrumbadas. Les dije recién, todo está hecho, todo está cimentado y construido, solo necesita que cumplamos su palabra.
Dice la palabra del Señor, cómo el Señor hizo y obró en la vida de Abraham. Lo sacó de esa tierra, le dio la promesa, le creyó a la promesa porque tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Tomó a su mujer, pero era un hombre que anciano, era un hombre de muchos años y era difícil que esta promesa se pudiera llevar a cabo. Y a veces el Señor nos habla y nos pide cosas y nosotros le decimos, Señor, es imposible. Conmigo no vas a poder contar porque yo estoy en esta condición. Sara lo hizo así. Sara vio su condición y dijo, Dios es imposible. ¿Y sabe qué es lo peor de Sara que fue? Que se rió, que se burló del plan y del proyecto que Dios tenía. A veces, por eso el premio, ¿para quién fue? ¿A quién le puso el padre de la fe? No llamó la madre de la fe, ¿no es cierto? Lo llamó el padre de la fe. Así como hizo que María llevara la honra y la gloria y le dijo, vas a ser bienaventurada y todos te van a decir bienaventurada porque María supo llevar lo que vendría. Así también el Señor honra a aquellos que le honran. Le voy a leer unos versículos de cómo el Señor iba a cumplir esa promesa en Abraham. Pasó tiempo. ¿Conoce usted la historia? Salió de su tierra, pero cuando pasó por un lugar, le daba mucho temor, su mujer era una hermosa mujer, y no dijo que era su esposo. Nunca mienta, aún haciendo la obra de Dios. A pesar de que sea para usted, quizás le parece un riesgo, porque aquel que se quiere cubrir y que engaña, luego recibe la consecuencia de eso. Así de matarlos, así. Pero Dios tuvo misericordia. El rey le dijo, ¿por qué no me dijiste? Y a veces el Señor tiene que hacernos así. ¿Por qué no hiciste esto como corresponde? Si yo ya te había dicho. Y a veces es bueno que el Señor nos recuerde las palabras por su Espíritu para que reaccionemos. ¿Habrá algo difícil para Dios? Después de estas cosas, muchas, pasó lo de Sodoma, lo de Gomorra, tuvo que ir a rescatar a Lot, pasaron muchas cosas en el medio. Pero llegó aquello que Dios le había prometido. Y a veces en tu vida va a pasar lo mismo. Te va a dar el Señor una palabra y va a pasar el tiempo, pero le vas a dar cumplimiento. Porque si es palabra de Dios, es sí y amén. Gloria para el Señor, alabe a Cristo que Él vive, a su palabra. Dice en el capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. La mirada del hombre, imitando a Dios siempre. Él estaba mirando lo que iba a pasar lamentablemente. Cuando uno no cree a la promesa, iba a permitir que la esclava, Agar, fuera entregada por Sara, para que pudiera engendrar un hijo, porque no se atrevieron a esperar el tiempo de Dios, porque no se atrevieron a esperar en la palabra de Dios, porque no le terminaron en ese momento de estar esperando, porque lo imaginaron como ellos creían que era. Y a veces el Señor nos está hablando para que podamos estar en el centro de la voluntad de Dios. Claro. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Así
será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Recuerda esa palabra. Y creyó a Jehová. Cuando viene la palabra desde este lugar y le ministra a quien fuese y le envía una palabra, ¿usted le cree a Dios? Amén. Entonces, ¿por qué duda tantas veces? Y se aleja del Señor y le cuestiona a Dios. ¿Por qué tantas veces ha dudado y ha dejado de seguirle y de servirle como en el primer amor, por ver otras cuestiones como a usted le parece, y no se toma fuerte de la palabra que Él le dio? Y se abraza fuerte y cree a Dios con convicción que lo que Él dijo se hará y se cumplirá. A veces el Señor está esperando ver en nuestras vidas acciones que nos lleven a nosotros a demostrarle que lo que decimos con nuestra boca lo creemos en nuestro corazón. Ahí no estaba en juego solo la vida de Abraham, ahí estaba en juego nuestra salvación. ¿Entiende lo que le digo? De ese pueblo iba a nacer uno, que era Jesús, para poder redimir a la humanidad completa. Dios siempre tiene un propósito, y de la iglesia caminando como una antorcha encendida, llena de fe a su palabra, anunciando las verdades del reino, puede engendrar a tantos otros, evangelistas, profetas, ministros, pastores. Claro, pero hay que anunciar, hay que vivir, hay que creer, como hizo él. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto él y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Usted está escuchando todo lo que Dios está hablando con su ungido? Todo lo que Dios le está advirtiendo y anticipando. Todavía no había tenido a su hijo. Y Él ya le está anunciando un montón de eventos que iban a suceder. Yo le pregunto, ¿a usted no le anunció el Señor los eventos que están para suceder? ¿No le contó a usted a través de la Biblia que Él viene pronto a buscar a su iglesia? ¿No le dijo que tiene que estar preparada como las 5 vírgenes, como las prudentes? ¿No le dijo que sus lámparas tienen que estar llenas de aceite, con su lámpara encendida alumbrando a otros? ¿No se lo dijo? Pero a veces falta. A veces estamos como las 10. 5 prudentes, 5 insensatas. Pero hoy usted me dijo que le crea la palabra. Hoy usted me dijo que le cree a Dios. Y el Señor dice que vuelve pronto. Y el Señor dice que está esperando que su iglesia haga lo que debe. Y está esperando que su iglesia esté con sus vestiduras preparadas para ese momento. Y le voy a leer un poquito más adelante. Llegado el momento. Dijo hoy Javier también. A veces el Señor, antes de un momento muy puntual, especial, está mirando nuestras vidas, las acciones que tomamos. ¿Qué reacciones tenemos ante determinadas situaciones? ¿Y sabe qué está haciendo? Nos está probando. Y lo probó Abraham. Y se lo dio al hijo. Y llegó el momento para Sara. Y engendró al hijo de la promesa. Y llegó Isaac. Pero iba a pasar algo. Y a veces nosotros creemos y queremos que todo sea maravilloso. Y hay momentos donde el Señor prueba si lo que decimos con convicción, luego lo ponemos por obra. Capítulo 21 dice: visitó Jehová a Sara
como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, porque todo lo que el Señor dice, los hombres no, las mujeres tampoco. No todos, los que están llenos de Dios, los que están llenos del Espíritu Santo son a semejanza de Jesús, son a semejanza del Señor y actúan como Él, pero no todos. Lo que dijo le prometió y lo cumplió. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, en el tiempo que Dios nos dice. Pero quiero para ayer, hay cosas que hay que esperar, hay cosas que son para allá, pero hay cosas que hay que aprender a esperar. De esta manera, accionando en fe. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Si Dios puede hacer lo que Él quiere, Dios puede hacer, por si no entiende, lo que Él quiere. Y a Él le plació que fuese en ese tiempo. Ay, pero no voy a poder correr con Isaac, no voy a poder jugar a la pelota. No le preocupaban esas cosas, porque había un propósito mucho más elevado de parte de Dios para esas vidas. Entiende que tenemos un propósito de Dios mucho más elevado que las cuestiones circunstanciales, pero está mal jugar a la pelota con el nene, Vivi. Yo no dije eso. Dije que el Señor no mira cuestiones que nosotros miramos, va mucho más allá. Creció el niño, fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Pobre el final de Ismael. Pobre el final de la esclava. ¿Era malo Dios? ¿Quién se había burlado? ¿Quién se estaba burlando del hijo de la promesa? Aquel que ni siquiera merecía, porque no tendría que haber venido de parte de Abraham. Ahí está la respuesta. ¿Todavía seguimos viendo las consecuencias o no? Medio Oriente, ¿se siguen matando hijos de un mismo padre? ¿Se siguen aniquilando unos con otros o no? ¿Pero quién se burló del hijo de la promesa? Ismael. Y hacían burla y muchas veces de los hijos de Dios porque le creen a su palabra, porque se afirman, porque hacen lo que Dios les pide, también se van a burlar. No se preocupe, Dios se encarga. Pero les voy a leer algo que pasó. Les voy a leer un poquitos versículos más adelante. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, verso 14, y tomó pan, un odre de agua, se lo dio a Agar poniéndole sobre su hombro y lo entregó al muchacho y los despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Es malo Dios? ¿Lo vio actuar a Dios? ¿Vio cómo actuó Dios con ellos? A pesar de que quizás no merecían, así hizo Jesús con nuestras vidas. No merecíamos. No había uno de los que estemos aquí en este lugar que mereciéramos el perdón, el amor, la misericordia, la vida eterna que Jesucristo trajo. Pero ¿saben lo que hizo? Para todos nosotros. Y nos miró con amor y nos dijo, tienen necesidad. Y ahí vino y nos injertó porque no éramos pueblo de Dios.
¿Nosotros somos judíos? No. ¿Qué somos? Gentiles. ¿Pero qué hizo el Señor? Dice en el Nuevo Testamento que nos injertó en la vid verdadera. Porque ahora le llama judíos a todos los que alaban y glorifican a Jesucristo. Entonces para Él nosotros ahora somos ese pueblo que Él está esperando. Le dio oportunidad. Pero escuche lo que le pasa. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, capítulo 22, verso 1. Y le respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, lo conozco de memoria, Vivi. Pregunto, lejos a veces el Señor de pedirnos nuestro hijo. A veces el Señor está pidiendo un poquito de nosotros para su servicio, un poquito. ¿Cuánto estamos haciendo para Él? ¿Cuánto somos capaces de renunciar para poder hacer la obra del Señor? Por eso les decía que Él les habla en forma grupal, pero también en forma individual, personal. Acá iba a ser el trato de Abraham con Dios. Y yo quiero que el Señor siga tratando conmigo, pero le pido también que trate con cada uno de ustedes y con aquellos que están ahí detrás de esa cámara, a lo largo y a lo ancho de este mundo escuchando. Porque algo el Señor está esperando de nuestras vidas. Nos necesita para su obra a todos y a cada uno, y nadie se queda afuera. Pero les dije algo hoy, no todos son Abraham. No para todos es el mismo llamado, pero sí el ejemplo que Él nos deja de la fe. Eso sí tiene que estar en cada uno y por eso viene hoy esta palabra. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Quiero que hagas esto, así, así y así. Y se levantó Abraham y hizo así, así y así. Necesito que hagas así. Pero... no, olvídate. A veces somos así con el Señor. Cuando viene ya el compromiso más feo, más difícil, algo que te pide que te duele, ahí se ven realmente los que aman al Señor. Yo no sé qué es lo que le puede estar pidiendo el Señor a cada uno de ustedes, pero si ustedes tienen relación con Dios, sí lo saben. Y a la iglesia le pide el Señor un mayor compromiso con Él. En este tiempo quiere que su iglesia esté comprometida con Él. Ni con el mundo, ni consigo mismo, con Él. Dice la palabra, al tercer día alzó Abraham sus ojos, vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí, con el asno, el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Te haré padre de multitudes, como esas estrellas que no pudiste contar, Abraham, y como los granos de la arena que tampoco pudiste hacer. ¿Cómo, Señor? Soy viejo. Pues Dios de lo imposible lo hizo. Y ahora que lo tengo, y que tengo que esperar y ver cómo se fructifica y la prole empieza a crecer, me lo pide para que lo mate. Pues Abraham no lo vio de esa manera, evidentemente. Hay algo en nosotros que quizás no está como Él quiere, y es nuestra fe. Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Qué le había pedido Dios? Que llevara a su hijo para ¿Qué quiere decir sacrificarlo? ¿Lo tenía que? ¿Cómo Dios me va a pedir eso? ¿Qué clase de Dios es que te pide esas cosas? ¿Cuántas veces altercó con Dios porque le pide algo que usted no comprende?
¿Cómo me va a pedir Dios eso a mí? Pero él sabía quién era Dios. Usted me dijo hoy que conoce a Dios y que tiene fe en Él y que lo cree. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, le tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí. Él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Debe ser difícil, ¿no? Era su hijo. Era su sentimiento. Era lo tan anhelado, lo tan ansiado. Llegaba. En su relación con Dios hablaba de una manera. ¿Cómo le explica usted a un niño? Pues él lo hizo. Cuando el Señor le pida algo que a usted le parece que es muy difícil, cuando lo ponga en práctica por obra, yo no sé de dónde, ni sé cómo, y honestamente no me preocupa, porque sé que si Dios tiene el control de todas las cosas, algo va a hacer como hizo con ellos. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Pero mientras tanto iba con la leña y la daga. ¿Usted sabe que Dios proveerá para sus necesidades? Pero hay muchos que se desalientan y no siguen al Señor porque no confían en la provisión divina. Si Dios fuera Dios, no me dejaría quedar sin trabajo. Si Dios fuera Dios, no me faltaría el dinero. Si Dios fuera Dios, me proveería de todas las cosas. Y ahí tenés que seguir, yendo en busca de Dios, confiando en su palabra, de que Él hará algo maravilloso. Dios se proveerá. Para Él la gloria. Para Él la gloria. Eso que te preocupa tanto y que te tiene tan inquieto y tan inquieta, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Hoy te responde el Señor, iglesia, Dios se proveerá. ¿Usted lo cree? Ese amén salió bajito. Le vuelvo a decir, iglesia de Cristo, esas inquietudes que tiene y esos malestares que a veces cada tanto le vienen, le vuelvo a decir, palabra de Dios, Dios se proveerá. La provisión de Dios es perfecta para aquellos que le creen. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Proveyó. ¿De qué manera? Como ni se imaginaba Abraham. Él iba con una firme convicción de hacer lo que Dios le había pedido, pero estaba siendo probado una y otra vez por Dios. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí el altar, Abraham compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al niño. Hasta ahí, Señor, me vas a probar hasta donde sea necesario para saber si hay un Abraham en tu vida. Hasta donde sea necesario para saber si sos capaz de seguir a Dios a pesar de todo. Dios no es malo, Dios es tremendamente bueno y fiel. Y cuando lo vio que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios como fuera, entonces recién ahí extendió a Abraham su mano y el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¡Abraham! Le gritó, ¡Abraham! Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco, hija mashisa la vaquia saya, urrisa kamashanda la vaquia. Conozco que temes a Dios. Conozco que temes a Dios. ¡Ah, santo! Eso es lo que Dios está probando de nuestros corazones. ¿A quién le tenemos temor? ¿Al hombre? ¿A las circunstancias? ¿Al mundo? ¿Al flagelo de esta vida? Quiero temer a Dios antes que a todas las cosas. Conozco
que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar a su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Continúe con la lectura en su casa, y si realmente el Señor le habló a sus corazones en esta tarde, que esta palabra sea de bendición y que no solamente sea qué lindo mensaje o cómo me gustó. ¿Sabe cuál va a ser el éxito de la palabra? Que cuando llegue el momento donde Dios lo esté probando, haga como este hombre que leyó y el Espíritu Santo le traiga a memoria los mensajes que hablan sobre la fe y usted tome acción y luego cuente victorias, testimonios, para que otros puedan también crecer en esa fe. Dios les bendiga grandemente en esta noche.